Compañeros, tengan muy buenos días. Bien. El grupo número 1 les presenta el informe de análisis de logros afectivos de nuestro tema cálculo de áreas de polígonos por el método de descomposición y recomposición. Para ello vamos a presentar inicialmente el cuadro de percepción tanto de los estudiantes como el profesor ante el cumplimiento o el logro de los objetivos. En esta tabla vemos los objetivos 1, 2 y 3, las tareas asociadas a cada objetivo y las secuencias que se organizaron para el alcance de dichos objetivos. Hicimos un paralelo de los datos suministrados por los estudiantes. La V corresponde al color verde, al amarillo y el rojo al rojo del semáforo, y en las escalas, en las tablas del profesor, las activaciones totales, parciales y nulas. Vamos a describir cómo fue ese proceso en las siguientes sesiones. Entonces, iniciamos con la del Tangram, que fue la tarea elaborada para el objetivo número 1. Aquí observamos que a grandes rasgos la percepción que tienen los estudiantes es menor con la que tiene el profesor al concederle activaciones totales a los estudiantes. Para la secuencia 1, que tiene que ver con la comprensión del enunciado en la guía y en el video, vemos que los estudiantes tuvieron una percepción menor, mayor con respecto a la de los profesores. El 71.4% de los estudiantes señalaron con verde, y la activación total dada por el profesor fue del 41.7%. Eso mismo se destaca para la secuencia 2, que tiene que ver con el proceso de descomposición y recomposición del polígono al ellos armar figuras. El 65.7% contra el 33%. Ya en las secuencias 3 y 4 el procedimiento es la percepción es muy similar. En la 3, que tiene que ver necesariamente con el cálculo del área, y en la 4, que tiene que ver con la socialización de los resultados ante los demás grupos. Son muy similares. Aquí en la socialización solamente tuvieron 3 grupos, lo realizaron porque ya era como la repetición de los mismos resultados y no aportaba mucho a la discusión. Para la tarea de la herencia, que es la primera del objetivo 2, fue diferente. Lo que expresaron los estudiantes en cuanto a su percepción fue menor que la del docente. Miramos, por ejemplo, que en la comprensión del enunciado los estudiantes solamente el 77.8% expresaron haber comprendido el enunciado, mientras que el 91.7% fue dado como activación total por parte del docente. Lo mismo para la secuencia número 2, que tiene que ver con las propiedades de los polígonos. De pronto ahí se sale un poquito de esa comparación la secuencia 3, que tiene que ver con lo del proceso de llegar a acuerdos entre los miembros del grupo, porque son muy similares, no hay una diferencia significativa. Pero nuevamente en la secuencia 4, que tiene que ver con el manejo de geoplano para encontrar la solución al problema, nuevamente la percepción de los estudiantes es menor. Y de igual manera, en la última secuencia, la secuencia 5, que tiene que ver con el proceso de triangulación para calcular el área. Ahora, con respecto a la segunda tarea del objetivo número 2, el paralelogramo, aquí está variado. Para la secuencia 1, que tiene que ver con comprender el enunciado, fue similar. La percepción de los estudiantes es menor que la activación total dada por el docente. Lo mismo en las propiedades de los polígonos, pero ya en la secuencia 3, que tiene que ver con la descomposición y recomposición del polígono, la percepción del estudiante es mayor. Lo mismo, y sí es bien significativa la diferencia en la secuencia 4, que tiene que ver con solucionar el problema y sobre todo el hecho de plantear uno nuevo. En la tarea del cultivo, muy similares son las percepción del estudiante con respecto a la percepción del docente. A pesar de que existen unos valores de diferencia, no son muy significativos, excepto la secuencia 4, que es la que tiene que ver con el hecho de que el estudiante explique cómo obtuvo el resultado. En ese caso se presentaron unas diferencias significativas. Argumentamos dentro de ello que
los estudiantes no conocieron cuáles fueron los resultados de su guía, si habían cometido errores o no, y pues ellos lo hicieron de acuerdo a la forma como fueron desarrollando las guías. Pero quizás la mayor dificultad del proceso es que ellos creyeron que con solamente descomponer el polígono en la parte interna habían calculado adecuadamente el área, y precisamente es lo contrario. Este método de complementariedad se refiere a tomar la parte externa del polígono para poder calcular el área del mismo. Veamos ahora cómo fue la percepción o cómo se calificaron los estudiantes con respecto al matematógrafo. Estas eran las preguntas que se le hacían, pero para este informe solamente vamos a tener en cuenta el aspecto de la modificación. Vemos que dos tareas, la primera asociada al objetivo 1, que es la del Tangram, y la segunda tarea del objetivo 2, que es la del paralelogramo, ellos expresaron que habían estado muy motivados, pero en las dos tareas, la de la herencia y la del cultivo, sí lograron disminuyeron ese grado de motivación. Veamos el porqué. Aquí tenemos el porqué y de una vez asociamos con la comparación de los resultados, que ya lo hablamos entre lo expresado por los estudiantes y lo dado por los profesores. Esa argumentación la hemos hecho en las anteriores diapositivas, y aquí ya vemos para esta parte de la motivación pues unas dificultades expresadas por ellos. Por ejemplo, para la tarea del Tangram, ellos notaron que les faltó coordinación y colaboración entre los miembros del grupo para poder dar un mejor resultado, especialmente en 2 o 3 grupos. Esos grupos fueron seleccionados al azar y por eso es que ellos no pudieron ayudarse mucho. Con respecto a la herencia y al paralelogramo para el objetivo 2, pues hubo un problema de organización, no solo del aula, de los equipos, sino también de la elaboración de la guía, porque se presentó un geoplano con malla cuadricular y resulta que la guía estaba diseñada para hacerlo en procesos triangulares. Entonces ahí hubo una confusión y eso los desmotivó en algo. De igual manera también ellos enfrentaron dificultades para reconocer las propiedades de los polígonos. Eso nos ayuda a replantear muchas cosas. Para el cultivo, expresaron ellos que de pronto su desmotivación tuvo que ver con la extensión de la guía, que era muy larga y que pues no alcanzaron a hacerla, también con el proceso de registro de la misma y sobre todo en la comprensión del método. Vamos a ver entonces, con base en todos estos análisis, cuáles secuencias consideramos que deben replantearse para una futura implementación de la unidad didáctica. Para el objetivo 1, necesariamente tiene que ver con la socialización. Es que nosotros vimos después de 3 grupos que pasaron, que eso era la repetición de la repetidera. Entonces no había sentido hacerlo y hay que replantear otra estrategia para que se socialice y que las conclusiones que ellos tengan realmente aporten al logro del objetivo. Para el objetivo 2, debemos replantear la secuencia 2, que tiene que ver con las propiedades de los polígonos, porque pudimos evidenciar que los muchachos desconocen cuáles son las propiedades de los polígonos. De pronto reconozcan algunas figuras, pero no saben a qué propiedad se refiere. Por consiguiente, es necesario que se diseñe una actividad previa donde se les explique o donde ellos llegan a las conclusiones de cuáles son las propiedades relacionadas con ellos. Para el objetivo 3, el método de complementariedad, que efectivamente es el que más dificultad les dio, debemos diseñar para esa secuencia 2 una actividad previa al desarrollo de la guía, a la implementación de la tarea, donde los estudiantes reconozcan bien lo que es el método de complementariedad. Y finalmente, pues miramos cuáles son los logros de dichas expectativas afectivas. En cuanto al Tangram, fue quizás la mayor fortaleza este logro afectivo, fue la que más motivación le dio, por eso fue que la escogimos de primera, porque sabíamos que iba a ser muy buena. Ellos trabajaron tanto con el Tangram virtual como el físico, y la verdad es que expresaron estar muy agradados, y fue como la conducta de entrada, la motivación real para la ejecución de las otras guías. En la herencia ellos determinan que sí, que les agradó, pero que estuvieron menos motivados, y desde luego, como lo habíamos dicho, las propiedades se deben entrar a fortalecer antes de la ejecución de la guía. Para el paralelogramo, pues ellos les motivó ser innovadores, porque ellos tenían que crear su propia figura y hacer preguntas como si otro lo fuera a resolver, y la verdad es que crearon unos problemas muy bien hechos y demostraron su capacidad de innovación. De todas formas,
a pesar de que fue un error de que presentamos 2 geoplanos, ellos concluyeron de que todos los geoplanos no son iguales. Eso pasó de ser una dificultad a una fortaleza en el momento en que ellos concluyen que no todo siempre es lo mismo. En el cultivo, a la mayoría les gustó, dentro de lo que expresaron, la mayoría dijo que no se debe cambiar nada. Sin embargo, se evidenció por otros que decían que era muy larga y que debía hacerse más cortica, más clara y sobre todo que no entendieron el método de complementariedad. Muchas gracias, muy amables.